problemática de venta de terrenos urbanísticos sin haberse cumplido el proceso de ordenamiento territorial en Yopal Casanare. El principal factor de la inequidad que se presenta en el municipio, por un lado, presenta documentos de formulación de planes y proyectos de manejo, en donde expone un manejo de territorio bajo la perspectiva de sostenibilidad ambiental, competitividad, equidad y equilibrio funcional del territorio, el cual es una visión idealista falsa de lo que es el desarrollo actual en Yopal. No hay una disposición exactamente aplicable y existen contradicciones cuando hay dos o más posiciones que regulen el mismo tema. Por otro lado, el desvío de dineros que son destinados para la inversión pública desaparece cuando se hace empalme de gobiernos y el poco dinero que se invierte se hace desmedidamente y sin justificación alguna. Bajo la corrupción de contratos y sobornos, Yopal cuenta hasta el día de hoy con el capital suficiente y adecuado para el desarrollo del municipio, teniendo en cuenta que el cambio del sistema de regalías fomenta la adecuada inversión y se hace visible la participación de entidades como el Banco de Proyectos para la regulación de dichas inversiones. El municipio es de los más vulnerables del país, ya que surgen problemas sociales, migraciones, déficit de vivienda, infraestructura y crecimiento urbano desorganizado. En cuanto a los retos de materia de ordenamiento territorial, se da un diagnóstico sobre lo que ha sido el desarrollo de la vivienda en el municipio, identificando la existencia de altos índices de déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda en las comunidades urbanas del municipio causados por los altos niveles de población desplazada, identificando que dicha población no dispone de recursos suficientes para acceder a una vivienda digna, lo cual produce asentamientos informales en el casco urbano, identificando un desconocimiento de las metodologías y programas para cofinanciar vivienda de interés social y la creación de viviendas en zona de alto riesgo. Actualmente se hacen edificaciones de forma empírica, muchas veces sin contar un plano o conceptos técnicos del suelo y de materiales que se emplean. Se invaden áreas de espacio público para establecer actividades comerciales que en muchos casos obstruyen la movilidad. Se hacen invasiones a predios privados, en algunas ocasiones terminarán. Tutor, compañeros, ¿cómo están? Continuando con nuestro tema de exposición, voy a hablarles sobre el análisis de la problemática relacionada con los conceptos aprendidos. Yopal es una ciudad que ha tenido su mayor crecimiento en los últimos 10 años, pasando de ser una pequeña aldea a lo que se conoce como una ciudad burguesa. Estos conceptos los hemos visto en el video de la conferencia entre lo rural y lo urbano Bogotá a principios del siglo XX del Banco de la República. Su crecimiento ha sido tan acelerado que ha traído problemas urbanísticos, ya que no estaba preparada para albergar a un gran número de personas, lo que ha generado o propiciado el incremento de urbanizaciones ilegales, las cuales han solucionado, digámoslo así, el problema de albergue para las personas, pero ha generado muchos otros problemas para la ciudad en general, ya que no se cuenta con una infraestructura ni redes de servicios públicos suficientes y adecuados para el crecimiento de la ciudad. También encontramos problemas en su sistema de vías, el cual es insuficiente para la movilidad de un gran número de personas como el que se alberga en la actualidad. A esto le debemos sumar que la mayoría de la población que acrecentó el crecimiento del perímetro urbano son personas que salieron desplazadas de las zonas rurales, bien sea por motivos del conflicto y la violencia o por falta de oportunidades laborales. Las migraciones internas del campo a la ciudad, los cambios económicos, sociales y políticos desarrollados en el país desde finales del siglo XIX, relacionados con la economía cafetera, la modernización de la agricultura, del transporte y de la infraestructura de servicios, la naciente industrialización, los conflictos por tierras en el campo, la población política, entre otros, tuvieron que ver con los fenómenos migratorios. Esta cita la hemos tomado de Sánchez Schneider 2008, Éxodos rurales y urbanización en Colombia, página 61.
Esto ha desembocado en que el área rural solo esté en manos de unos pocos, mayoritariamente dedicados a la ganadería y cultivos industrializados como el arroz y la palma de aceite, lo que conlleva a que la ciudad no tenga una mínima forma de abastecimiento de alimentos y la mayoría tengan que ser traídos de otros municipios y departamentos. Esto sin duda afecta las dinámicas de lo rural y lo urbano, ya que éstas deben complementarse y deben ser un tejido de relaciones y acciones que encaminan toda la ciudad hacia el desarrollo. Pero con una zona rural tan vulnerable es muy difícil hablar de un crecimiento y un desarrollo para la ciudad, ya que las dinámicas naturales que deben existir entre lo urbano y lo rural se ven afectadas por el crecimiento descontrolado y las faltas de políticas que fortalezcan el sistema agrario de las. Debemos tomar también en cuenta que los pobladores del perímetro urbano cuentan con una mayor calidad en los servicios que les brinda el gobierno en comparado a los servicios que se prestan y se brindan en las áreas rurales. Yopal debe de ajustar su plan de ordenamiento territorial para enfrentar los retos urbanísticos a los que se está enfrentando por el acelerado crecimiento poblacional del perímetro urbano. Asimismo, este plan de ordenamiento territorial debe contener una proyección y un manejo adecuado que integre y articule las relaciones entre lo urbano y lo rural. El problema de las urbanizaciones ilegales es algo que se debe enfrentar y solucionar. Así que dentro de este plan de ordenamiento es necesario crear las estrategias que permitan la legalización de los predios donde se encuentra ubicada la ciudadela La Bendición y poder pasarla al plano de lo legal y así garantizar los derechos y los servicios mínimos que requieren los habitantes de este sector para tener una vivienda y una vida dignas. Sin embargo, en Colombia la planificación ha tenido un enfoque predominantemente económico y en esa perspectiva el territorio entendido como un sustrato diverso no se ha concebido de manera integral, conjugando las diferencias regionales y la gran riqueza cultural y ecológica. Esto ha traído como consecuencia la existencia de zonas cuya riqueza natural no se maneja de manera armónica desde una perspectiva sustentable. Hernández, Peña y T. 2010. El ordenamiento territorial y su construcción social en Colombia, página 99. Basándonos en esta cita, podemos analizar que por lo general en Colombia los planes de ordenamiento territorial se han encaminado a la parte económica y no le han dado mayor relevancia al territorio, lo cual es una gran contradicción, ya que si queremos un verdadero crecimiento económico, en lo primero que debemos trabajar es en el territorio y su articulación en sus dinámicas de relaciones entre lo rural y lo urbano, y más aún teniendo en cuenta que contamos con diversos territorios muy diferentes por su geografía, su clima, su cultura. Por lo tanto, debemos conocer primero nuestro territorio para establecer las debilidades y fortalezas, y entonces sí entrar a crear esos planes de ordenamiento territorial que creen ese tejido, esa red de conexión entre los perímetros urbanos y rurales, que haga que todo el sistema de producción fluya y funcione. Y de esa manera se crezca también en materia económica y la región prospere como un todo, como una unidad integral.